Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os vengo a hablar de 3 juegos que a mí personalmente me han sorprendido porque me parece que aportan algo de frescura, me parece que aportan algo nuevo en una afición que a veces yo tengo la sensación que todos los juegos son un poquito más de lo mismo. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. Como os decía en la intro, os voy a hablar de 3 juegos que para mí, en una opinión evidentemente personal y subjetiva, me parece que aportan algo de frescura, que me parece que son algo novedosos y que por tanto los destacan sobre otros juegos de mecánicas similares, por decirlo de alguna forma. Si bien, como decía, es la segunda parte de un vídeo anterior en el que os hablaba de juegos como el Dice Force, donde forjábamos las caras de los dados, donde se hablaba de juegos como el Snowdonia, donde era muy importante para la colocación de trabajadores el tiempo que iba a hacer para que las acciones se hicieran más o menos potentes, o se hablaba de un Cat in a Box, un juego en el cual era un juego de bazas, pero que las cartas todas eran de un color negro y que tú decidías en cada una de las rondas de qué palo era. En este os voy a mostrar otros 3 tipos de juegos que tienen algo diferente que les hace destacar de sus competidores, por decirlo de alguna manera. El primero de ellos es Foxy. Foxy es un juego de cartas, es un juego de memoria de una dureza de 1/5, de 1 a 5 jugadores para edades de 8 añitos o más, yo creo que incluso menos de 8 también se puede, y de partidas de 15 minutitos. Como decía, Foxy es un juego de cartas, es un juego de memoria. ¿Qué le hace especial para mí? ¿Qué le hace destacar sobre otros juegos de memoria? La mayor parte de los juegos de memoria que yo he jugado, que no son muchos, colocabas unas cuadrículas con cartas, sacabas una de las cartas, le dabas la vuelta, sacabas otra, le dabas la vuelta, si coincidían se quedaban dadas la vuelta y puntuabas, y si no, se quedaban otra vez boca abajo. Me parecía que muchas veces acertabas por memoria y otras por azar, pero que tampoco te exprimía mucho el cerebrito. ¿Qué tiene de especial este Foxy? Vamos a ver, este Foxy es un juego que consta de 40 cartas. En cada una de las partidas van a entrar 20 en juego, 19 de forma aleatoria y una que se llama el Foxy, que ahora os contaré. En esas cartas van a ir en unas ilustraciones muy buenas, muy bonitas, van a ir diferentes tipos de animales. Por ejemplo, si yo en la ronda 1 saco un cerdito y una jirafa, apuntaré un 2, porque he visto un cerdito y una jirafa. Pero a medida que vayamos sacando cartas, nos vamos a tener que plantear lo siguiente: ¿cuántos animales de ese tipo han salido hasta el momento? Y esa es la clave para poder entender este juego tan divertido y tan maravilloso para mi gusto. Por ejemplo, si yo en la ronda 8 he sacado un conejo y un cerdito, tendré que recordar, aparte de este conejo y cerdito que acabo de ver, los conejos y cerditos que han salido en las cartas anteriores, y apuntaré en una cuadrícula. En el momento en el que salga la carta especial que se llama Foxy, no tendré que apuntar cuántos Foxys han salido porque solo hay uno, tendré que apuntar cuántos animales distintos han salido hasta el momento. Así lo haremos durante 20 rondas, con la salvedad de que en un momento dado tú te puedes arriesgar en una que tengas claro y creas que vas a acertar seguro, a, digamos que, decir que te apuestas a que esa la vas a acertar seguro, y si lo haces te puntúas el doble. Si aciertas 5 animales te puntuarás 10 puntos. Es un juego bastante amable en el sentido de que no tienes por qué acertarlas todas. Si fallas pero te quedas por debajo también puntúas. Por ejemplo, si yo digo que hay 5 animales y hay 6, yo me puntúo 5 puntos. Lo ideal sería que hubiera puesto un 6, pero no pasa nada. Otra cosa es que hubiera puesto un 8 y entonces me paso y no puntúo nada. Al final de las 20 rondas se hará una puntuación. Iremos comprobando desde el principio cuántas cartas y de cuántos animales han ido saliendo en una hoja de puntuación donde iremos poniendo crucecitas, y el jugador con más puntos será el ganador. Como os decía, por el tono de mis palabras, veréis que es un juego que a mí personalmente me ha gustado mucho. Lo he podido explicar en varios eventos de Trangis y siempre ha gustado, tanto a los más mayores como a los más pequeños. No sé si a un grupo de gente jugona de culo duro les apetecería jugar este juego, pero si deciden probarlo o jugarlo con los más pequeños, es un juego muy recomendable, donde veréis que los más pequeños tienen una memoria de la hostia y que por lo menos a mí me ganan casi siempre. A mí me parece un juego muy guay, indicado para jugarlo en familia, para jugarlo con los más peques, incluso para jugarlo con los más mayores de la casa, con los abuelitos. Yo creo que es una forma en la que, para que se fijen, para que tengan concentración, para que intenten ejecutar la memoria. Así que es un juego que a mí personalmente me gusta mucho.
Y no me enrollo y me voy al segundo juego. El segundo juego es un juego de colocación de trabajadores, es un juego más durete que el anterior y es un juego ya añejo que se llama La Villa. La Villa es un juego de una dureza de 3,06 sobre 5, de 2 a 4 jugadores, de 12 añitos o más y de partidas de 60 a 90 minutitos. Como os digo, es un colocación de trabajadores. ¿Y qué tiene de especial? En esta villa, digamos que nosotros vamos a llevar una familia y vamos a seguir toda su evolución a lo largo de su historia, viendo cómo las diferentes generaciones, va a haber hasta un máximo de 4, pues van a ir forjando su vida haciendo diferentes cosas, pudiendo ir a diferentes localizaciones. Pero eso le va a suponer un paso del tiempo, y a medida que vaya pasando el tiempo y en nuestro tablero pasemos, digamos que a un track que hay con una nubecita y un reloj le demos una vuelta, va a ir muriendo uno de nuestros trabajadores. Y siempre van a morir los más ancianos. Tú elegirás qué anciano muere, pero van a morir los más ancianos. ¿Qué tiene de gracioso, qué tiene de curioso esto? Pues es que aparte de conseguir puntos de victoria en diferentes tipos de localizaciones, hay varias, el juego lo que haces es colocas un muñeco, coges un cubito y haces la acción de la localización donde te colocas. El juego lo que tiene de novedoso y lo que a mí me parece muy chulo es dónde vas a ir colocando a la gente que se va muriendo. Porque digamos que en el juego hay dos tipos de cementerio. Un cementerio anónimo, digamos, donde colocas a tu trabajador una vez que muere y no pasa nada. Pero hay un cementerio, digamos, más VIP, cementerio como más pijo, por decirlo de alguna forma, y en el que los muertos si mueren en diferentes localizaciones, van a ser recordados y te van a dar puntos de victoria al final de la partida. De hecho, esa gestión de esos cementerios será lo que desencadene el final de la partida. Así que el juego a mí me parece muy chulo porque vas a intentar, al principio yo las primeras 2-3 partidas que jugué, como que te metes y dices, ay pobrecito que se ha muerto el Mipel, ay qué mala suerte, pero luego es como, no, que se muera y que se muera porque solo me queda un hueco para los que se mueren en la iglesia y si se muere el del otro jugador y se muere luego el mío, entonces ese va al cementerio común y no me puntúa. Es más, cuando tú coges un cubito, hay dos tipos de cubitos, de colores o cubito negro. Si tú coges un cubito negro que está envenenado, es como la peste, avanzas en el track de tiempo. Así que va a haber momentos en los que incluso habiendo cubitos sanos, por decirlo de alguna forma, vas a intentar coger cubitos negros para morirte antes que tus rivales, para poder morirte en una localización concreta. Así que esa gestión de dónde quieres, de dónde te colocas, qué cubo coges, qué acción haces, qué trabajadores se te mueren en qué orden para intentar lo que digo, puntuar en ese cementerio VIP, le da al juego un aire muy chulo. A mí es un juego que ya os digo que me gustó mucho. Creo que tiene un problema y es que el juego base se queda corto, porque no todas las localizaciones son igual de poderosas. Creo que hay una localización que la gente no suele utilizar porque no compensa, y creo que es un juego que si decides comprártelo, debes comprártelo con la expansión del puerto que sustituye esa localización por otra que digamos que equilibra el juego. Pero si estás iniciándote en esto de los juegos de mesa, creo que es un juego que si tienes la posibilidad de jugarlo, me parece que es un colocación de trabajadores diferente. Ya os digo, un colocación de trabajadores donde los meeples se mueren y hay que saber dónde y cuándo se tienen que morir. Para mí es un juego muy chulo y muy recomendable. Y por último, el último de los juegos del que os voy a hablar, también es un juego de colocación de trabajadores. Es el único juego que tengo físicamente y se llama Chimera Station. No os dejéis engañar por estas ilustraciones tan aparentemente divertidas que de familiar no tiene un pelo. Este Chimera Station es un juego de dureza de 3,15 sobre 5, de 2 a 4 jugadores, de 13 años o más y de partidas de 60 a 90 minutos. ¿Qué tiene de especial este Chimera Station? Este Chimera Station es un juego de colocación de trabajadores. Pero igual que os decía en el vídeo anterior, donde os hablaba de que el Dice Force utilizábamos dados y forjábamos las caras de los dados, en este Chimera Station lo que hacemos es modificar, tunear y añadir diferentes partes del cuerpo a nuestros trabajadores. Inicialmente vamos a partir con 5 trabajadores, yo en mi caso siempre juego en amarillo, ¿vale? Pero es que los trabajadores tú les quitas la cabecita y les puedes añadir diferentes partes del cuerpo. En el juego vienen 4 partes del cuerpo diferentes.
Tenemos cerebros, le puedes colocar 1 o 2 cerebros que te van a permitir puntuar en diferentes zonas con puntos de victoria adicionales, más puntos si tienes 2 cerebros que si tienes 1. Tienes estos tentáculos que te permiten, donde coloques, obtener recursos extra, más o menos en función de si tienes 1 o 2 tentáculos. Tenemos hojitas, estas hojitas te permiten que los trabajadores que llevan hojitas no coman, o si tienen más de una hojita, generar comida para otros trabajadores. Y tienen garras que te permiten desplazar a otros trabajadores, porque en el momento en el que tú te sitúas en una localización ya no se puede situar otro trabajador, así que te va a interesar muchas veces expulsar a según qué trabajadores, pero para poder expulsarlos el trabajador al que expulsas tiene que tener menos garras que las tuyas, así que como combines estos cuatro elementos y los vayas colocando en tus trabajadores, te va a permitir gestionar dichos trabajadores. Por ejemplo, os pueden quedar trabajadores como este o trabajadores como este. No sé, es que es tan divertido solo el ir colocando los trabajadores. Así que vas a ir gestionando estos trabajadores, vas a decidir si los quieres tener más básicos, menos básicos, porque al final el juego solamente dura 5 rondas. Al final de esas 5 rondas, el jugador que más puntos de victoria tenga será el ganador. A mí me parece un juegazo como la copa de un pino. Es un juego de estos que ha pasado desapercibido, es un juego que ha pasado sin pena ni gloria, que a mí me parece que está guay el hecho de que tú puedas centrar en especializar según qué trabajadores para según qué acciones. En unas partidas te va a interesar más coger cerebros, en otras coger hojas, en otras coger garras, un popurrí de cosas. No sé, a mí me parece que es un juego que, insisto, pasó sin pena ni gloria. De hecho, lo he visto saldado muchísimas veces. Yo, si os podéis hacer con él, me parece que funciona muy bien. Yo lo he jugado a 2 jugadores y a mí me parece que a 2 jugadores también funciona bien. Así que, para mí es un juego la mar de recomendable este Chimera Station. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este vídeo con una tanda nueva de 3 juegos que para mí son sorprendentes o novedosos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribíos, ponedme en comentarios, aparte, qué juegos para vosotros son novedosos o inventan algo nuevo en este mundillo de los juegos de mesa, que a veces que parece que todo es un poquito más de lo mismo. Y lo dicho, si os ha gustado, dadle a like y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego. Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.